Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Start Stop. Soy Santos Patón y aquí damos el banderazo de salida. En el programa de hoy de Start Stop vamos a hablar de un coche que les será muy familiar, muy común. Sí, les hablo del Renault Clio, que Renault en este mes de septiembre pues nos acaba de traer una novedad, la nueva generación que va a llegar en el 2026, y ya les anticipo que no tiene nada que ver la generación que hasta ahora veníamos teniendo en los concesionarios con la nueva generación de Renault Clio, y viene para contarnos todos los detalles y todas las novedades de este nuevo Renault Clio Fernando Poveda desde Renault. Sí, de ahí vamos a la sección que hemos vuelto a retomar, a Motorrider. Sí, a Alicia Ruiz se va a subir en una Yamaha MT-07 y créanme, tiene muchas novedades, mucha tecnología y un cambio, bueno, lo van a tener que ver. Al igual que nos subimos en test drive a la berlina más larga del mercado. Les estoy hablando del Skoda Super Combi. Sí, además nos lo han permitido probar en una edición limitada muy especial. Ya les digo que el tamaño del coche impresiona, al igual que su línea, y también todas las opciones y detallitos que traen, que no se quedan ni mucho menos corto. Además, aquí en nuestro plató, en unos instantes vamos a realizar una entrevista para hablar de hidrógeno verde y también para hablar un poquito de electricidad y ver en qué punto nos encontramos en Alicante con una de las asociaciones que sí se han fundado aquí y que ha cogido mucho peso, no solamente a nivel de nuestra comunidad, sino también a nivel de nuestro país. Y quien ha cogido mucho peso y es epicentro en nuestro país de la movilidad es Alicante. Pues se ha celebrado un foro de movilidad en Casa Mediterráneo y hemos estado allí y he estado allí para contarles y explicarles con los expertos todo lo que ocurre en cuanto a movilidad. Así que pónganse cómodos, que además también hay una novedad de una marca española, sí, de Cupra, y ya les digo que les va a gustar mucho este programa. Pulsamos el botón de Start Stop y arrancamos. Comenzamos Start Stop, esta nueva entrega en esta tercera temporada, y lo hacemos, bueno, con una novedad que nos ha sorprendido, sí, nada más llegar de vacaciones ahora mismo en septiembre. Os voy a hablar de un coche que cumple 35 años y que sin duda está en su mejor momento. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué coche? Dínoslo ya. Pues la nueva generación del Renault Clio. Y cuando hablamos de Renault, pues hablamos con el mejor, con Fernando Poveda. Fernando, muy buenas y bienvenido de nuevo a nuestro garaje de Start Stop. Muy buenas, Santos. Muchas gracias a vosotros por hacernos este huequito para hablar de un modelo tan especial para nosotros, para la marca y también para la sociedad, ¿no? Vaya que sí, un modelo que desde la década de los 90, allá cuando sustituyó al Super 5, está, vamos, es parte de nuestro día a día y parte de ese coche en el cual hemos vivido un montón de experiencias. Yo tengo que reconocer de que el carnet de conducir me lo saqué con un Renault Clio, con un motor DCI. Ya los colores de la autoescuela no me gustaban tanto, porque era entre un negro y un amarillo, oro, ocre, un poco raro. Pero vamos, que me estrené con un Renault Clio, Fernando. De hecho, recordarás, y muchos de los que nos están viendo recordaréis, aquel lema del jóvenes aunque sobradamente preparados, que fue una publicidad mítica de aquel modelo de los años 90, ¿no? Cuando se lanzó, la publicidad, si no recuerdo mal, fue del 94 más o menos, y que se dirigía a esos jóvenes, ¿no?, que empezaban en el mundo laboral, que es una analogía que podemos hacer también en la sociedad de hoy en día, jóvenes que tienen que luchar mucho por hacerse su hueco en la sociedad, ¿no? Pero que Clio es ese vehículo perfecto para cuando uno empieza a conducir o cuando también incluso sus necesidades se adaptan a este tipo de vehículos. También con un asterisco, que Clio cuando nació era un coche pues con unas dimensiones bastante contenidas, y a día de hoy un Clio ya con la nueva generación supera el 4,10 metros, es decir, que nos puede valer hasta para una familia con un peque sin ninguna duda. Desde luego que si el Renault Clio fuese un candidato a un empleo de trabajo, cuando mirásemos su currículum, 17 millones de unidades producidas,
2 veces coche del año en Europa, una nueva generación, esta sexta generación, y además totalmente renovada y cambiada, o sea, ha sido un cambio total. Lo estáis viendo ahora en pantalla las imágenes. Efectivamente, sinceramente, mi primera impresión personal cuando lo vi fue un shock. Es decir, jope, esto es un Clio. Y me quedé un poco así, digamos, despistado. Luego, según lo vas viendo más, efectivamente vas viendo ese perfil Clio, esa modularidad Clio, ese espacio Clio, y efectivamente el diseño o lo cambias o estás muerto, ¿no? Porque en el día de hoy las marcas, los competidores, sobre todo los asiáticos, hacen renovaciones de producto constantemente y de forma muy rápida. Con Clio lo hemos desarrollado en un tiempo muy reducido. De hecho, nadie se esperaba, ¿no? Comenzabas la pieza, Santos, comentando de qué novedad es. No esperábamos esta renovación, porque lo hemos hecho de forma muy rápida. El Clio actual, la fase 2, digamos, de la quinta generación, no lleva mucho tiempo en el mercado, lleva 1 año y medio más o menos en el mercado. Ahora llegamos nosotros con un golpe en la mesa, cambiamos de generación, cambiamos todo el diseño, cambiamos el interior, cambiamos la tecnología interior, la tecnología multimedia. Y efectivamente es un coche que cada vez que lo ves más más te va gustando. A mí ahora cuando lo he visto en Múnich por segunda vez en persona, me ha encantado, me ha enamorado, con un asterisco, que es que la responsable de su diseño, la directora de proyectos de diseño de este coche, es valenciana, que es nuestra querida Paula Fabregat, y cuando ella te expresa lo que ha buscado con este vehículo, pues te mete más en el juego, ¿no? Por ejemplo, ahora en la imagen lateral, fijaos que las ventanillas no tienen lamelunas, ese plástico que está bajo las ventanillas, que es un detalle que si no te lo dicen igual no te fijas, pero le da una fluidez a la carrocería y un atractivo realmente especial, ¿no? Que sea además misma diseñadora también que el Renault 5, si no me equivoco. Correcto. Todo lo que va sobre plataformas del segmento A y B, es decir, Clio, Captur, Renault 5, Renault 4 y el futuro Twingo, a día de hoy recae sobre Paula, valenciana y una profesional muy reputada en el sector. Tenemos que organizar una entrevista, lo hemos hablado en varias ocasiones cuando sacamos ese especial que nos permitiste grabar en Madrid con ese Renault 5 de primera generación y con ese Renault 5 eléctrico. Tenemos que marcarlo porque además, siendo de aquí, de nuestra comunidad, seguro que nos puede contar muchos detalles, muchas curiosidades y seguro que es una entrevista muy interesante y que, bueno, no estamos tan acostumbrados a ver, ¿no? Cuenta con que lo conseguiremos, es un orgullo tenerla ahí en lo más alto del diseño de Renault y efectivamente hay que presumir de ello. Fernando, ahora probablemente lo habrá pensado mucha gente, pero nos encontramos en un momento en el que si uno entra en un concesionario de Renault, se va a encontrar dos coches que son impresionantes, el Renault 5 y el Renault Clio, que se están vendiendo a la vez, porque bueno, si recordamos, el Renault 5, luego el Super 5, su relevo generacional fue el Clio y ahora los encontramos a los dos con claras diferencias, por supuesto, en el concesionario, o sea que es un momento, la verdad es que muy bonito de vivir. Permíteme que te corrija, ahora cuando entres en un concesionario Renault, no es que veas dos coches impresionantes, sino que ves casi 15 coches, ¿no? Entre coches y comerciales ligeros impresionantes. Sí, es verdad, Pero sí. efectivamente contamos con una gama muy renovada, es decir, cuando alguien entra en un concesionario y ve un Rafale, que es un coche más, vamos a decir, para el día a día de quien necesite mucho más espacio, es decir, el segmento de un coche más grande, como un Espace con hasta 7 plazas, también enamoran. ¿Qué pasa? Que el Renault 5 tiene un atractivo que es un coche icónico, que con el diseño creo que lo hemos clavado, que Paula lo ha clavado, que todo el equipo de diseño lo ha clavado, que además tiene mucho más que diseño, no es solo un coche que se venda por el diseño. Y ahora con Clio, pues efectivamente, como comentamos, eso es una revolución. Es verdad que es una actualización muy fuerte en términos de diseño, pero luego en motorizaciones seguimos siendo un poco, tenemos los pies en el suelo, ¿no? Decías, por un lado R5, por otro lado Clio. Es que nosotros en Renault hemos separado, digamos, nuestras plataformas, nuestra estrategia. Por un lado tenemos la parte de vehículos híbridos y por otro lado la parte de vehículos eléctricos. Esto nos permite separar estas dos gamas, el aprovechar todas las ventajas de cada plataforma. Por ejemplo, en un coche eléctrico el tamaño del motor es mucho más pequeño que un motor térmico. Entonces, ese espacio se lo dedicamos a los pasajeros. Si yo, por ejemplo, cogiese un Clio y le pongo un motor eléctrico, estoy desperdiciando todo el espacio que me sobra en el vano motor. Entonces, creemos que ese es un factor diferencial muy potente. Somos de las únicas compañías en Europa, europeas, que lo hacen así y nos sentimos muy orgullosos.
También con los pies en el suelo, como decía, porque Clio sabemos que es un coche que se dirige a una gran parte de la población. Es el coche más vendido de Renault actualmente, tanto en España como en Europa, y es el coche más vendido, que más se ha vendido en el primer semestre en Europa en global, de todos los coches que se venden en el mercado. Entonces, por ello, mantenemos una gama de mecánicas, vamos a decir, coherente, bajo mi punto de vista. Empieza con un gasolina, una manual, que aquí muchos se sorprenden, ¿no? Joder, seguir vendiendo un motor gasolina manual de 115 caballos, que es la versión de acceso. También un GLP y un gasolina con cambio automático. Y luego la creme de la creme, ¿no? La guinda que corona el pastel, que es el motor híbrido de 160 caballos, que para un coche de segmento B como Clio, 160 caballos está muy bien. La verdad es que tenemos una gama de motores que van a convencer a los más exigentes y luego también un detalle que nos llama mucho la atención y que los que son los usuarios, los que son esos clientes finales agradecen, ¿no? Desde luego cuando vemos el Clio en esas imágenes que nos habéis facilitado desde Renault es impresionante tanto por delante como por detrás y luego con ese detalle que nos has dicho de la ventanilla con ese plástico que tiene ahí, el interior. Yo siempre lo digo, dentro de nuestros coches pasamos muchas horas, realizamos muchos viajes y tener un interior no solamente que sea acogedor, sino que estéticamente digas, oye, qué bonito el salpicadero, la consola central, con todo ese sistema Google que siempre lleváis de la mano, y es que habéis cuidado hasta las manetas. Yo cuando vi las manetas, te lo digo de verdad, me lo quiero poner hasta de fondo de pantalla en el móvil porque me parece impresionante cómo habéis jugado ahí con ese color y con esos logos. Hay que cuidar los detalles, ¿no? Y cuando alguien se compra un coche, lógicamente el exterior lo ve pues cuando se acerca al coche y cuando se va del coche, ¿no? Dicen que si cuando tú te vas del coche y no le echas un último vistazo, es que realmente no te gusta, buscamos este efecto con el exterior, pero quien se compra un coche, insisto, lo que va la mayoría del tiempo es el interior, entonces no vas a hacer un exterior especial y abandonar el interior. Ahí justo ahora aparece una imagen de una pieza que quería hablar, que es como una especie de joya, ¿no? Que va integrada en la puerta, que se ilumina, que esto en un coche de este segmento no se había visto nunca, no está de atención al detalle. El salpicadero en la versión Split Alpine, en la que corona la gama, también vemos como tiene un degradado, vamos a decir, multicolor, que va hacia un poco color titanio, ¿no? Quizás. Luego, lógicamente, muy ergonómico, con asientos muy cómodos, como no podía ser de otra forma. Y también hay una puntilla muy importante, es que llega el sistema multimedia OpenRLink, así lo llamamos nosotros, pero que está desarrollado junto con Google sobre Android Automotive, a Clio. Es una cosa que todavía no había llegado en el resto de nuestra gama de coches más grandes o de mayor categoría, como decía Rafale, Spass, Austral, ya lo que llevamos integrando un par de años, pero es un sistema multimedia que ya no lo digo yo, que también, sino como lo decís vosotros, los periodistas, la prensa, los clientes, cuando hablo con ellos, que es el mejor sistema multimedia del mercado. Es como tener tu teléfono móvil Android, pero en la pantalla del vehículo, ¿no? Y a nivel de conectividad, a nivel de facilidad de uso, es bestial. Un ejemplo que todo el mundo va a entender, no utiliza un navegador para guiarnos que hemos desarrollado nosotros, algo que los fabricantes nos hemos empeñado a hacer durante las últimas décadas y yo creo que nunca hemos terminado de hacer del todo bien, sino que directamente es Google Maps. Es decir, sin necesidad de conectar el teléfono, el navegador predeterminado del vehículo directamente es Google Maps. Entonces esto pues creo que dice mucho. Sí, la verdad es que es todo un acierto, la verdad es que es casarse con los mejores y además lo que tú comentas, el tema de Google Maps que nos lo facilita sin tener muchas veces que tener vinculado el móvil, porque bueno, hay gente que es más ágil, hay gente que es menos ágil y desde luego es una opción y luego el tema de los comandos de voz nos lo facilita muchísimo. Fernando, en casa o desde allá donde nos estén viendo, se estarán preguntando, bueno, ¿y este Renault Clio cuándo me puedo acercar a los concesionarios, a esa red de concesionarios de Renault para poder hacer una reserva porque quiero ser de los primeros en tenerlo? Pues todos los podréis pedir en principio para los Reyes Magos. Las primeras unidades están previstas que lleguen a final de año a los concesionarios, como tarde a principios del 2026. Entonces yo creo que entra en la lista de deseos de los Reyes Magos, ¿no? De Papá Noel, lo que cada uno celebre en sus casas. Aproximadamente por ahí, luego los coches empezarán a entregar a los clientes también en el primer trimestre, más o menos, de 2026.
Pues Fernando, nos vamos a tener que portar muy bien para que los Reyes Magos nos puedan traer el nuevo Renault Clio, y la verdad es que creo que nosotros estamos siendo muy buenos por poderte tener aquí con nosotros, con esta primicia que nos lanzáis desde Renault, que nos lo expliques de esa manera tan cercana y con esos detallitos que mucha gente hasta ahora no sabía, por lo cual yo te lo agradezco mucho. Y de nuevo, sé que tu agenda está muy apretada. Muchas gracias por estar con nosotros y sacar un ratito para nuestra audiencia. Siempre a vuestra disposición, Santos. Todo un placer estar un ratito aquí con vosotros. Pues Fernando, gracias de nuevo, y no sé si te gustan mucho las motos, pero ahora nos vamos a ir con una novedad, con una Yamaha MT, que es impresionante y que hemos estado probando y que vamos a ver ahora. Muy buenas, bienvenidos a Motorrider. Os voy a presentar la nueva Yamaha MT-07. La esencia de la conducción en su forma más pura siempre ha estado en la Yamaha MT-07. No es una moto más, es una declaración sobre dos ruedas. Se ha ganado el respeto por su honestidad, su ligereza y su agilidad. Para el que empieza, para el que lleva años en esto o para el que vive la moto como un estilo de vida, la MT-07 siempre ha sido un punto de encuentro. Su corazón, un motor bicilíndrico, late con una fuerza desde el primer giro del acelerador, con una respuesta inmediata que engancha y convierte cada curva en pura diversión. Es ese compañero que nunca te falla y te invita a salir una y otra vez. Pero el mundo de las motos evoluciona y Yamaha ha dado un paso valiente al incorporar a la MT-07 la nueva tecnología IAMT, un sistema de cambios automáticos y manuales que combina lo mejor de los dos mundos. Imagina no tener que preocuparte por el embrague o la palanca en medio del tráfico de la ciudad. El modo automático se encarga de todo con suavidad, liberando tu mente para poder disfrutar de la carretera y de la sensación de avanzar sin complicaciones. Los trayectos largos dejan de ser pesados, desaparece la tensión de la muñeca, te mueves con más calma y llegas más descansado. Y aún así, el alma deportiva de la MT-07 sigue intacta. Cuando la carretera se retuerce en la montaña o simplemente quieres apretar un poco más, puedes pasar al modo manual al instante. Con un toque en las levas del manillar tienes el control de todas las marchas sin embrague, pero con toda la conexión directa con la moto. Cada acelerón responde al momento, cada cambio se siente y esa chispa divertida que siempre ha tenido la MT-07 se multiplica llevándote a otro nivel de emoción. La MT-07 con IAMT no es solo una versión mejorada, es una declaración de intenciones. Es la prueba de que la tecnología también puede servir para acercar el placer de conducir a más gente sin perder la esencia de siempre. Mantiene su motor bicilíndrico ágil y con carácter, ese sonido que vibra contigo. Su chasis ligero y su suspensión equilibrada hacen que sea muy fácil de manejar y estable. Los frenos son fiables y responden con seguridad, y con sus apenas 184 kilos sigue siendo una de las motos más manejables de su categoría. En resumen, la MT-07 con IAMT es una moto de dos caras fascinantes. Te da la libertad de elegir cómo quieres conducir en cada momento. Es la misma MT-07 de siempre, pero evolucionada, lista para dar más sonrisas y kilómetros, ya sea en un paseo tranquilo por la ciudad o en una escapada a la montaña. Siempre te recuerda por qué te enamoraste de las dos ruedas, por la libertad y la emoción de cada viaje. En Start Stop intentamos siempre acercaros la movilidad de distintas maneras. La veníamos conociendo con esos combustibles fósiles, como es la gasolina, como es el gasoil. También hemos tratado aquí el tema de los eléctricos, y hoy vienen dos protagonistas a hablarnos de otro tipo, como es el hidrógeno verde. Y nos lo van a explicar muy bien, y ya os digo que nos van a convencer, y además de un proyecto muy importante que tienen. Y no les voy a hacer más esperar, voy a presentarles a nuestros protagonistas en esta entrevista.
Antonio Pérez, muy buenas y bienvenido a nuestro garaje de Start Stop. Muy buenas, encantado de estar aquí. Es un placer que vengas a contarnos todas las cositas que lleváis entre manos, que no son pocas, ¿eh? No, estamos bastante activos en este momento sobre todo. Eso está muy bien, es muy importante. Y el otro entrevistado ya ha compartido con nosotros entrevista, ya ha compartido con nosotros en Start Stop, sí, varias experiencias, desde caravanas con Audi hasta alguna entrevista que hemos hecho en alguna plaza muy importante de esta ciudad, como es la Plaza Séneca, pero todavía no se había entrenado aquí, en nuestro plató. Juan Carlos Brotons, muy buenas y bienvenido. Muy buenas, encantado de estar aquí y gracias por invitarme de nuevo. Nada, el placer es nuestro, ya sabéis que si repetís es buena señal. Así es. Antonio, bueno, quiero que me expliques un poco, ¿no? Tú eres el presidente de Bahía, probablemente ahora los espectadores cuando escuchen lo de Bahía pues piensen un poco en el tema del mar, ¿no? En el tema de nuestra costa. No es del todo así, explícanoslo, por favor. Sí, Bahía, el nombre inicialmente, que es con V, era porque era Valle Hidrógeno Alicante. Bahía realmente nace la idea a partir de que el 9 de diciembre del año 2022 se firmó aquí en Alicante, con la presencia del presidente de Francia, presidente español, portugués, con Macron, con Pedro Sánchez, con presidenta de la Comisión Europea, con von der Meyer, se firmó el acuerdo para la conexión de hidrógeno de la península ibérica con Alemania pasando por Francia. El H2Med famoso se firmó en esta ciudad. En ese momento es cuando algunas de las personas, concretamente en ese momento el presidente de FEMPA, Luis Rodríguez, hoy presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, y Armando Ortuño de la Universidad de Alicante, que son muy buenos amigos, dicen, deberíamos hacer algo con el hidrógeno en esta ciudad, que podíamos hacer. Y efectivamente así nace. Me contactaron y al año siguiente, fue el día 3 de diciembre, creo, del 2024, de 2023, es cuando se constituye el Valle de Hidrógeno Alicante, Bahía, como asociación con 14 primeras empresas, entidades, donde en ese momento pues estaba, por ejemplo, Iberdrola, donde Juan Carlos Brotons era uno de los representantes. Ahí esa foto que estaba saliendo primera era la foto de la constitución de ese día. Y arrancamos en ese momento, en diciembre de 2023, con Valle Hidrógeno de Alicante. O sea que juntáis empresas, instituciones, universidades. O sea que de la mejor manera, es como se deberían de hacer las cosas. Ha sido, a diferencia de otros valles que hay de hidrógeno en toda la península, la mayoría de los valles en la península están alrededor de una gran compañía que utiliza hidrógeno, que produce hidrógeno o que consume hidrógeno. Es decir, el valle de hidrógeno, por ejemplo, de Andalucía, pues está alrededor de Moeve, antigua Cepsa, con todos los proyectos que ellos estaban desarrollando allí. Valle de Hidrógeno Murcia está muy relacionado con Repsol y la refinería de Repsol, lo mismo que la refinería de Tarragona en Tarragona o Petronor en el País Vasco, con el corredor vasco del hidrógeno. La mayoría de los valles están alrededor de estos temas, son los valles que Puerto Llano, Iberdrola, alrededor siempre de compañías, con Fertiberia, por ejemplo, allí. Sí. Sin embargo, aquí se hace de una forma completamente diferente. Es un tejido industrial además, Alicante es muy potente en creatividad y en industrias que hacen este tipo de desarrollos, con lo cual este primer grupo de entusiastas ya nos sorprendió a nosotros que tuviéramos allí 14 empresas de todos los segmentos, de todos los tamaños y de todas las variedades. Entonces, ese arranque fue espectacular. Lo que ha ocurrido después es que nos hemos movido muy rápido. Un año después, en 2024, teníamos la primera asamblea de socios donde se decide, porque ya estaban entrando socios nuevos en Bahía, se decide cambiar el ámbito, cambiar la denominación y hacerlo autonómico, además atendiendo sugerencias de la propia comunidad autónoma en su momento.
cogéis un poco, digamos, esa oportunidad, ese guante de Alicante como capital del Mediterráneo, porque ese evento que me comentabas, que estaba Pedro Sánchez, que estaba Macron, que estaba Ursula von der Leyen, o sea, los países de la Unión Europea y Alicante, que todos los países que bañan la cuenca mediterránea, no solamente de la Unión Europea, pues somos la capital del Mediterráneo. Y decís, vamos a impulsar, a raíz de este acuerdo, el hidrógeno verde. Cuéntame, Antonio, el hidrógeno verde, ¿qué ventajas tienen? No solamente para los usuarios, sino también para esas empresas que nada más empezar ya tenéis 14 con vosotros. Y en este momento 34. Buen número, ya estamos bien. Más que doblado. En el mundo que estamos viviendo, es un mundo que va en el camino de la descarbonización, y aquí tenemos muy buenas charlas, mi amigo Juan Carlos y yo. Hay dos grupos que están, de alguna manera, o estaban compitiendo. Había un grupo que es puramente renovable, que lo lidera, digamos, Iberdrola a nivel mundial, que es el mundo de la electrificación y de la generación a partir de energía eólica marina, eólica terrestre, fotovoltaica, este tipo de cosas, energía completamente dentro de un esquema totalmente sostenible. Y por otra parte estaban los tradicionales, los que están alimentando desde hace más de 100 años todo lo que se mueve en el mundo, que es el mundo del oil and gas o la industria fósil. En esta pequeña batalla de cómo vamos o no vamos, hay un momento en que el mundo renovable se da cuenta que hay determinados segmentos del mercado que no pueden atender, que no pueden llegar hasta ellos. Ellos tenían una visión muy centrada en descarbonizar toda la parte de generación de electricidad y luego aumentar el mercado eléctrico, pero realmente la generación eléctrica es aproximadamente un 20-25% de lo que es toda la energía final que se consume. Todo el resto es lo que utiliza la industria, los hornos, las calderas, la movilidad real, la automoción, los buques, los aviones, todo ese tipo de cosas. O sea, el reto es gigantesco. Cuando este mundo eléctrico se dio cuenta de que había determinados sectores a los que no podía llegar, descubrió que el hidrógeno lo podían hacer renovable a partir de agua. Es decir, si tomaban agua, le ponían electricidad renovable de origen fotovoltaico, de origen eólico, separaban las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno, y ese hidrógeno sí era un combustible potente para poder utilizar en calderas, en hornos, en movilidad. Y de hecho, con pilas de combustible y de hidrógeno, en lo que es movilidad, la pila de combustible de hidrógeno lo que está echando por el tubo de escape es agua. Y una pila de combustible de hidrógeno es eléctrica. Y Juan Carlos, el tema eléctrico, claro, ¿no? Te está Antonio muchas veces así indicando, cuéntanos, porque claro, es un poquito lo que yo entiendo, una mentalidad distinta, un enfoque distinto, ampliar un poco ese mapa. Claro, aquí todos vamos a una. Sí, bueno, yo tengo que decir, he dedicado mi vida profesional al sector de la energía, me jubilé a principios de este año y ahora pues estoy haciendo lo que realmente me divierte, que es docencia. Como decías antes, soy delegado de AV, de la provincia de Alicante, y el Valle de Hidrógeno, cuando dejé de representar a Iberdrola por jubilación, pues tuvo bien el hacerme socio de honor, ¿no? A partir de ahí, lo que dices tú de la energía, pues es fundamental. El hidrógeno, como dice Antonio, llena un hueco donde la electricidad no puede llegar directamente, ya sea por varios motivos que ahora comentaremos muy brevemente. Pero entonces, ese hidrógeno tenemos la suerte, la gente le ha puesto colores, ¿no? El verde, el rosa, el gris, el azul. Es un lío lo de los colores, pero al final el verde es cuando no se ha emitido ni un gramo de CO2 para poder conseguir el hidrógeno, y eso se hace con energía renovable. Entonces hay ciertos campos, empresas que necesitan hidrógeno para funcionar, como son fertilizantes, etcétera, pero también en el campo de la movilidad el hidrógeno está buscando su hueco. Parece que lo puede encontrar en el transporte pesado a larga distancia, lo puede encontrar en trenes, y ahí es donde tenemos la lucha de poder meter el hidrógeno en esa movilidad sostenible, ¿no?
y mis discusiones con Antonio. Imagino que muchas veces, desde vuestra mentalidad, desde vuestro punto de vista, también habréis tenido, pues, no discusiones, pero sí intercambio de opiniones, ¿no? Pero a mí me gustaría, estamos, en el último trimestre, casi, del 2025. Una de las cosas que vemos en Bahía es que ahora me comentarás ese cambio de nombre que habéis tenido, porque no habéis parado de crecer, pero también con un enfoque hacia el 2030, o sea que tenemos muy claro la meta y cuando lleguemos a esa meta nos marcaremos otro objetivo para llegar a otra meta. Efectivamente, y así debe ser, o sea, el ponerse metas lo que ayuda es, no garantiza que llegues, pero garantiza que llegas mucho más lejos que si no tuvieras metas. Solo 2 comentarios para poner esa visión a dónde va. Europa en este momento es exactamente consciente de que está viviendo una situación compleja y eso lo estamos viendo constantemente. Y en la parte de energía hay una componente importante y es que todo Centro Europa, el conjunto de Centro Europa dependía fundamentalmente del gas natural ruso. En un momento determinado eso se descaló y ahora está viendo que va a depender del gas natural de Estados Unidos, en una parte importante. Con lo cual, ese gas que nos venía de Argelia... Sigue estando Argelia, Qatar, Nigeria, Perú, Trinidad, donde estuvo involucrado, o sea, todo eso sigue estando y el gas natural va a ser un elemento necesario en todo este proceso de descarbonización. Antes hablabas de algunas discusiones, esta es una de las bonitas que discutimos de vez en cuando, porque no llegas a tiempo, entonces te hace falta una energía que vaya haciendo y que vaya teniendo en cuenta ese impacto. Hay que tener en cuenta todo lo que se puede hacer siempre. Pero Europa está llegando a la conclusión, está haciendo un análisis nuevo, donde está diciendo qué seguridad de suministro tengo yo en Europa, porque yo ya no tengo gas, ya el gas que tenía en el Mar del Norte ya lo acabé, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de cosas ya no funcionaba bien. ¿Qué es lo que realmente tengo como energía? Y la energía que tiene Europa fundamentalmente es eólica marina en el Mar del Norte de Escocia y solar en claro, toda lo la que parte... te iba a decir, al final el sol es uno de los grandes tesoros que tenemos en nuestro país. Entonces, en ese juego que está descubriendo aparece que esa seguridad de suministro además está ligada precisamente a energías limpias. Por eso también Europa está tan insistente en la energía limpia. Pero es que también es su materia prima. Claro. Y dentro de eso, la nueva Arabia Saudita europea es la península ibérica. Lo tenemos tanto viento como sol. Nos ponen en una buena situación. Nos ponen en una situación y además somos el país tránsito natural para lo que se pueda producir en el Magreb. Es decir, el papel protagonista que puede asumir la península ibérica es importantísimo. Antonio, no quiero que se nos acabe el tiempo, entonces sí que me gustaría, por favor, que nos pudieras indicar ese cambio de nombre que habéis hecho debido a que no habéis parado de crecer, lo comentabas hace unos instantes, pasáis de 14 a más de 30 empresas que están con vosotros. Otro día nos podremos extender mucho más, es más, quiero también que repitas, como he dicho es una buena señal, pero es importante que para los espectadores, que habrán algunos que ya os conocían y hay otros que no os conocían hasta ahora y que están seguramente googleando, como muchos decimos, o tirando de la IA para buscaros, que sepan un poquito más de vosotros, que seguro que tú conoces más que la inteligencia artificial. Eso es un bonito análisis, eso da para un día de charla. En todo caso, ¿qué es lo que ocurría? Que en un momento determinado en Bahía ya teníamos socios de Valencia que estaban desarrollando proyectos en Castellón muy importantes, teníamos socios de la parte de Castilla-La Mancha, estaban entrando, bueno, el Centro Nacional del Hidrógeno de Puerto Llano es socio de Bahía. Entonces, teníamos socios en Castilla-La Mancha, ¿por qué? Porque todos observan lógicamente que aquí hay puertos de salida donde pueden desplegarse algunos de los subproductos que vienen del hidrógeno, como es el amoníaco verde o el metanol verde, este tipo de cosas, pueden salir vía marítima y es uno de los portadores más fáciles para llevar a largas distancias hidrógeno, y entonces aquí están puertos y aparte aquí está un eje mediterráneo que tiene todo el aspecto de subir a Barcelona, llegar a Marsella y a seguir hacia Alemania. En ese momento dijimos, bueno, pues vamos a solicitar, vamos a cambiar estatutos, lo aprobó la Asamblea General, lo hemos pedido,
Y en junio pasado, este mes de junio, hace 2 días, el Registro Nacional de Asociaciones ya nos ha dado el OK, nos ha aprobado los estatutos y ahora somos Valle de Hidrógeno de la Comunidad Valenciana, seguimos llamándonos Bahía 2030, seguimos teniendo el mismo CIF y ahora EMPS, cuando vamos ya podemos empezar a hacer actividad, quiero decir, página web, todo este tipo de cosas que hasta ahora lo teníamos conseguido. Y eso enmarcado en una alianza ibérica de valles que se ha constituido este año también en el Congreso Nacional de Huelva y donde Bahía ha sido uno de los fundadores del tema y donde están todos los valles prácticamente de España y en este momento ya tienen solicitado el ingreso valles de Portugal porque desde el primer momento se concibió como una alianza ibérica. Pues Antonio, enhorabuena, nos gusta mucho que esté creciendo todo este proyecto, que esté creciendo Bahía. También nos alegra mucho que ahora pone Comunidad Valenciana, pero es muy alicantina, sí. y desde luego lo sentimos así. Agradecerte mucho que hayas estado con nosotros, tienes que repetir para venir y estar más ratito con nosotros. Juan Carlos, no quiero despedirme de ti sin que me digas un poquito los datos de AV, como estáis ahora, esa asociación de usuarios de vehículos eléctricos. Tú como delegado de AV, pues que nos cuentes un poquito. Tienes que ser breve, que nos hemos alargado. Muy breve. No paramos de crecer, igual que no paran de crecer las ventas de vehículos eléctricos. Somos más de 10.000 socios en España. Sin ánimo de lucro, como ya sabéis, más de 1.000 socios en Comunidad Valenciana y 1/3 de ellos está en Alicante. Y decir un dato, con los datos del primer semestre de vehículos eléctricos, en el mes de julio ya se han vendido tantos eléctricos puros en España como todos los que se vendieron en el 2024. Quiere decir sin duda, que desde julio a final de año cada vehículo eléctrico puro vendido es un nuevo récord, con lo cual vamos para arriba en todos los sentidos. Eso es una gran señal. Tenemos que organizar un debate en el que vengáis vosotros dos, que tengamos algún protagonista más, para hablar de los vehículos eléctricos, para hablar del hidrógeno, para hablar de Bahía, para hablar de AV y también para hablar de toda la actualidad que tenemos. Muchas gracias por venir. Os espero dentro de muy poquito y después de tener esta doble entrevista en el que hemos conocido esa asociación como es Bahía y también tener ese punto de vista desde AV, nos vamos a Test Drive y lo hacemos con un coche, con una berlina que es la más larga de la marca Skoda, con un Super y además en ranchera. Y no, este no es eléctrico, es gasolina, así que vamos a verlo. Hoy vamos a hablar de un coche que si tuviera que definirse con una sola palabra sería serenidad. Estamos ante el Skoda Super Combi en su versión más potente, el 266 caballos TSI DSG7. Normalmente cuando se piensa en coches familiares se imagina algo práctico, sensato y quizás un poco aburrido, pero el Super Combi, especialmente en este acabado, va mucho más allá. Y para entender qué significa realmente este modelo hay que hablar de su apellido. Sí, lo veremos en las aletas del vehículo y también en los cabezales delanteros, ya que este modelo que nos han facilitado desde Skoda es el Laurin & Clement. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es Laurin & Clement? Pues para empezar, no es solo un nivel de equipamiento. El nombre de Laurin & Clement es un tributo a los dos fundadores de la compañía que más tarde se convertiría en Skoda Auto. Ellos iniciaron su negocio hace más de 130 años, fabricando bicicletas y luego motocicletas antes de dar el salto a los automóviles. Por eso este acabado representa el máximo nivel de lujo y sofisticación que ofrece la marca. Es la versión tope de gama, diseñada para quienes buscan lo mejor sin ostentación. Y eso se nota en los detalles. Sin duda, detalles de un acabado premium. En el Super Combi, este acabado se traduce en una serie de mejoras tanto en el exterior como en el interior.
Por fuera se distingue por detalles en cromo oscuro y llantas de aleación exclusivas. En su interior la cosa cambia mucho más. Los materiales son de primera calidad, se distinguen tanto al verlo como al tocarlos. Los asientos de cuero llevan el logo de Laurin & Clement grabado en los reposacabezas y son más que simples butacas, son Ergo Seat, que incorporan funciones de calefacción, ventilación y, lo más sorprendente, una función de masaje con hasta 10 cámaras de aire. Es el tipo de confort que se espera de un coche de este estilo. El equipamiento sin duda es completísimo, incluye faros LED Matrix, un sistema de sonido de alta fidelidad, dirección progresiva para una conducción más cómoda y un portón trasero eléctrico. Y no nos engañemos, una vez que pruebas el portón trasero eléctrico, cuando te toca abrir otro portón de un vehículo que no lo lleva, lo echas de menos tanto al abrir como al cerrar. Y sin duda, lo mejor viene ahora, la experiencia de conducción. Bajo el capó hay un motor de 266 caballos. Puede parecer una cifra elevada para un coche de este tipo, pero la magia del Super no está en la aceleración brutal, sino en cómo entrega esa potencia. Es una fuerza que sin duda fluye, que permite adelantar con una facilidad pasmosa en carretera o subir puertos de montaña sin inmutarse. No hay tirones, no hay ruidos excesivos, todo es suave, controlado, como si estuviéramos pilotando un transatlántico o un portaaviones en aguas tranquilas. Y luego su caja de cambios, la caja de cambios DSG de 7 velocidades, como ya se sabe, es una maravilla en ese sentido, haciendo los cambios casi imperceptibles. Y por supuesto, el espacio. El espacio es sin duda su apellido, el que trae con combi, y no es en vano. El interior es gigantesco, tanto para los pasajeros de las plazas traseras, que tienen espacio de sobra para las piernas, como en el maletero. Es de esos coches en los que no hay que preocuparse por si cabe la compra o las maletas para irse de vacaciones con toda la familia y con los perretes. Siempre hay sitio. La conducción de iSuper B Combi es una experiencia de equilibrio. No es un coche deportivo, sin duda tampoco busca serlo. En curvas su comportamiento es predecible y seguro, con una suspensión que filtra las imperfecciones del asfalto de manera, créanme, admirable. En autopista en donde más diríamos que brilla. La sensación de solidez es total y los kilómetros pasan sin que uno se dé cuenta. Los sistemas de asistencia a la conducción, como el control de crucero adaptativo o la asistencia de mantenimiento de carril, funcionan de manera tan fluida que el cansancio al volante casi desaparece. La visibilidad es excelente en todas las direcciones y los acabados interiores son inserciones en maderas y un diseño limpio y funcional. Invitan a pasar tiempo dentro, pues te sientes como si fueses en primera clase. No es un coche de diseño futurista, pero es un coche bien hecho, donde cada botón y cada pantalla táctil tienen su propósito y funcionan de forma intuitiva. No es un coche que te vaya a dar quebraderos de cabeza. En definitiva, el Skoda Super Combi es un coche para aquellos que valoran la sustancia por encima de la forma. Es el coche perfecto para el día a día, para los viajes largos y para esos momentos en los que simplemente se quiere disfrutar de la carretera. Es elegante, sin ser ostentoso, potente, sin ser agresivo y sobre todo increíblemente cómodo. Esto es lo que hoy te mostramos en Test Drive. Y creadme, este Skoda Super Combi, que seguramente el año que viene tengamos una nueva gama, seguro que seguirá siendo tan buen coche con la misma comodidad y que te hará disfrutar del viaje para que puedas ir acompañados por todos tus seres queridos.
Dicen que es más importante el cómo que el qué. Sin duda, lo es cuando hablamos del futuro de la movilidad urbana en Alicante, que se ha puesto bajo la lupa en Casa Mediterráneo. La sostenibilidad es el objetivo principal de instituciones y empresas. Alicante está inmersa en un cambio fundamental de movilidad. El Ayuntamiento de Alicante ha apostado por esa movilidad sostenible, principalmente enfocada al transporte público y sobre todo de cara a abrir el abanico de posibilidades en cuanto a la movilidad, utilizar vehículos de movilidad personal. Apostamos mucho por la movilidad peatonalizando ciertas zonas a nivel urbanístico. Como cualquier cambio de paradigma, en este caso el de la movilidad, que lo llevamos implementando desde hace ya años, requiere un gran factor pedagógico. Es importante desde los jóvenes, desde los institutos, desde los colegios, que se hace un gran trabajo, aquí también lo digo, pero implementar ese gran trabajo para que se pueda poner en práctica ya no solo de la parte más juvenil que salen de los centros escolares, sino esa franja de edad intermedia de jóvenes que todavía quizá no tienen mucha edad, pero sí que se animan a utilizar esos vehículos de movilidad personal. La bicicleta tiene una serie de variables y unos comportamientos que entendemos que están más asentados y de una forma, hablando desde el punto de vista de seguridad, más establecidos, pero el patinete, como decía antes, es un gran trabajo que hay que hacer y ahí influye muchísimo la pedagogía y la parte de educación vial que se puede implantar desde las administraciones públicas y por supuesto desde los centros escolares. Cuando se cambia por dos detalles, ¿vale? Uno es porque salga de nosotros mismos, otro es porque nos obliguen, ¿vale? Como ves, esto es una situación que va a empezar a ser una situación estructural, entonces con lo cual tenemos que cambiar. Si cambiamos porque nosotros empezamos a hacer los cambios, será más fácil y más rápido nos podemos adaptar a este cambio. Bueno, todas las ciudades españolas tienen retos similares, unas diferentes. Aquí en el caso de Alicante, por ejemplo, pues tenemos también la parte del mar, ¿no? el puerto y otros. Pero yo destacaría en general lo que sabemos, el reto de los coches, ir reduciendo cuanto más podamos las emisiones de los vehículos, y eso es algo de lo que nosotros desde Opus RSE estamos intentando trabajar. La ciudad de Alicante se enfrenta a numerosos retos en materia de movilidad. Uno de ellos puede ser la electrificación del transporte público o incluso la electrificación del transporte privado en todas las áreas de la ciudad. Ya tenemos 23 autobuses eléctricos rodando en la ciudad y con este nuevo contrato, a la finalización del mismo, llegaremos hasta 42 autobuses, es decir, prácticamente la mitad de los autobuses de la ciudad serán eléctricos. Tenemos una red en Alicante. No somos conscientes, tenemos una red que está integrada, es decir, tenemos el autobús metropolitano, el urbano y tenemos el tranvía. Podemos utilizar el título único para viajar en los tres sistemas. Es importante hacer pedagogía, que la gente lo sepa, que cuenta con un sistema potente y que lo tiene que utilizar. Tiene que dejar más el coche en casa y utilizar más el transporte público, un poco pensando en los demás y en el planeta, ¿no? Y además de la electrificación del transporte público, la hoja de ruta para una movilidad más sostenible pasa por los puntos de recarga, aumentar el punto de recarga, el tema de las ayudas públicas como el Plan MOVES y sobre todo también educar al ciudadano en esa transición que tenemos que pasar a una movilidad más sostenible. Facilitar a los usuarios determinados ya puntos de recarga en vía urbana, en vía pública, ya no solo lo que obliga la ley en edificios públicos o privados en cuanto a instalaciones de puntos de recarga, sino que el Ayuntamiento y Mancomunidad de la Alacantía en este caso ya hemos puesto en marcha ese proyecto de esa licitación para 20 estaciones de recarga que tendrán más de 40 puntos eléctricos. Queda trabajo por hacer, por supuesto, pero bueno, tenemos un buen camino ya realizado. El sector industrial también tiene deberes para terminar de convencer al usuario que el automóvil eléctrico es una buena opción. Bueno, que las empresas nos juntemos para hacer que todo esto suceda y iniciativas como esta que hagan que nos sentemos, hablemos y pasen cosas, ¿no? Conseguir cada vez baterías de litio más baratas y más longevas. Además, consideramos que las baterías por arquitectura se pueden reparar, con lo cual hay que avanzar también en esas líneas de reparación para que el usuario final de un coche eléctrico se sienta más protegido cuando se queda sin la garantía del fabricante. Y como siempre, la movilidad más ecológica. Porque no hay que olvidar que uno de los elementos fundamentales para esa movilidad sostenible es el ir andando. Alicante celebra hasta el 22 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad. Si arrancábamos con esa novedad que nos traían desde Renault,
Cupra, la marca española, no se ha querido quedar atrás y ha hecho una nueva presentación de un nuevo modelo, el Tindaya, que créanme es un modelo muy futurista, como nos tienen acostumbrados desde la marca española, y que tiene un pálpito muy especial. Os vamos a mostrar las primeras imágenes y estén atentos a lo del pálpito, que les va a sorprender. Vamos a verlo. Pues sí, llega ya el momento de despedirnos, se nos ha acabado el tiempo en el crono, pero espero que hayan disfrutado mucho en el programa de hoy con esas pruebas que hemos realizado en 4 y en 2 ruedas, en 4 ruedas con ese Skoda Super Combi, un modelo espectacular no solamente en tamaño, sino por todas las personalizaciones que podemos hacer para llevar a nuestra familia, para llevar a los peques, para ir con amigos, para ir de acampada. Desde luego el Super Combi no nos lo acabamos, al igual que esa prueba que ha realizado Alicia Ruiz a bordo de esa Yamaha MT-07 con ese cambio, ya se lo advertí al principio, que es muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y cómo no, esa novedad que nos ha querido traer Renault, recién aterrizados después de las vacaciones, con esa nueva generación de Renault Clio, un Renault Clio que, como hablábamos en la entrevista, ha vendido más de 17 millones de unidades, se dice pronto, pero 17 millones de unidades son muchas, y que ha cambiado por completo el modelo. Y ya saben, hay que portarse bien porque los primeros pedidos se podrán hacer para Reyes, así que vayan preparando la carta a los Reyes Magos y apuntando qué motorización van a querer, al igual que esa entrevista que hemos hecho con la gente de Bahía aquí en nuestro plató y también con la Asociación de Vehículos Eléctricos como es AV, que nos han explicado la importancia del hidrógeno verde y también el punto de vista de los coches eléctricos. Y ya les anticipo de que vamos a hacer un debate porque ahí hay mucho que hablar. Y cómo no, ese foro de movilidad que les hemos mostrado, en el que Alicante ha sido epicentro nacional de la movilidad con los mayores expertos. Yo les espero la semana que viene. Sean felices, soy Santos Patón y les agradezco que hayan compartido de nuevo un ratito más aquí con nosotros en Start Stop, en su canal en Alacantí Televisión.